Estados Unidos ataca con más de 50 misiles cruceros Tomahawk a una base siria en la provincia de Homs. Según fuentes internacionales, varios buques de guerra de Estados Unidos, cercanos a la costa siria, han disparado estos misiles cruceros, cuyo blanco aparentemente se circunscribió a una base aérea de suma importancia utilizada por el gobierno sirio en la mencionada provincia de Homs. Hasta el momento se desconoce si Siria o su mayor aliado Rusia han realizado alguna operación luego de este ataque. La acción unilateral de Estados Unidos se da en el marco de un supuesto ataque con armas químicas realizado por el gobierno de Al-Assad contra blancos rebeldes, ataque que habría alcanzado a la población civil. Siria negó dicho ataque, pero según organizaciones internacionales, el ataque fue por aire y solo el gobierno sirio y su aliado Rusia tiene la capacidad de realizar ataques aéreos. Saludos, bienvenidos a La Quinta Pata, el canal de debate. Bueno, estamos con este programa de último momento porque hace no más de una hora me enteré por el canal, por la página de noticias de la CNN, luego traté de ampliar un poco más y ir a otras páginas y a algunos foros, donde hace unas horas Estados Unidos habría realizado un ataque con casi 60 misiles de crucero Tomahawk a una base aérea de suma importancia utilizada por el gobierno sirio en la provincia de Homs. Este ataque se da en el marco de, como decía recién leyendo la noticia, se da en el marco de un ataque con armas, un supuesto ataque del gobierno de Al-Assad con armas químicas a la población civil. En realidad aparentemente realizó un ataque a los rebeldes y esto se fue de cauce, si se quiere, y fue afectada a población civil, mujeres, niños, ancianos, o sea, no solamente los rebeldes. Aparentemente el presidente estadounidense Trump había dicho que este ataque sirio, ordenado según él por su presidente Al-Assad, había cruzado todas las barreras y que estaban todas las cartas sobre la mesa para realizar cualquier medida y que el ejército estadounidense estaba a disposición del presidente para tomar las medidas que fueran necesarias. Luego de este ataque, que ya les digo fue hace pocas horas, yo hace muy poquito que me enteré, leí un poco y estoy haciendo este programa para informar. Se desconoce la cantidad de víctimas y se desconoce si, además de estos cerca de 60 o 70 misiles que fueron lanzados desde varios buques de guerra que se encuentran en las costas cercanas a Siria, se desconoce, digo, si esto va a continuar con una operación mayor. Hay varias cosas, varios considerando que le quiero transmitir. Ustedes saben que quizá esto fue medio premonitorio, pero en uno de los primeros programas de La Quinta Pata yo les decía que uno de los temas que me apasiona es un poco la geopolítica internacional, y Siria en este momento. Hay otros lugares calientes, si se quiere, del globo, pero Siria yo creo que es el que se lleva todos los premios por ahora, porque primero porque hay una guerra que ya lleva más de 6 años, minando totalmente la capacidad de Siria como país, ¿verdad? Siria está devastada en gran parte de su territorio, pero además de esto, porque verdaderamente pareciera que en Siria el derecho internacional ha desaparecido. Hay un gran agujero negro que se ha absorbido totalmente todo lo que nosotros podíamos pensar que era el derecho internacional.
¿verdad? Porque cualquier país, y verdaderamente es así, cualquier país que tenga ganas o que tenga algún interés, no importa cuál, de operar en Siria lo está haciendo. Verdaderamente hay ciertas acciones que son, o quienes fuimos siguiendo la guerra en Siria y sus devenires, verdaderamente hay hechos casi irrisorios. Por ejemplo, que Turquía decidió tomar gran parte del norte de Siria unilateralmente, sin ni siquiera pedirle permiso a la OTAN, por lo menos, digamos, sobre la mesa. Luego, ustedes saben que todas estas cosas luego quizás se charlan tras bambalinas, ¿verdad? Pero la cuestión es que Turquía posee gran territorio y ha estado avanzando eh, sobre el norte de Siria. Creo que su operación se llama Escudo del Éufrates, y si bien su presidente lo que decía era que este accionar era para evitar que el ISIS, los terroristas que tienen gran parte de territorio iraquí y sirio, ahora cada vez menos porque están en clara retirada. Digo, Turquía decía que la intención era derrotar al ISIS. Claramente se notaba que su intención de fondo era, en primer lugar, impedir que los kurdos se unieran, porque estaban los ejércitos kurdos estaban avanzando desde el este y hacia el oeste, y se iban a unir formando una gran banda en el norte de gran territorio en el norte de Siria, y esto Turquía no lo quería. Además, Turquía siempre fue enemigo, se quiere, del gobierno de Al-Assad, y varias veces su presidente declaró que quería que Al-Assad fuera derrocado. Pero bueno, no me quiero ir de la noticia. Esto verdaderamente es un shock, ¿no? Nadie, no se esperaba, por lo menos, ya les digo, no se esperaba a nivel informativo que Estados Unidos tan rápido tomara esta decisión de atacar a Siria. Se había trascendido que Hillary Clinton le había dicho al presidente Trump, lo había aconsejado, que para vencer a Al-Assad lo primero que tenía que hacer es destruir su fuerza aérea, que aparentemente fue lo que se intentó en este ataque, ¿verdad? Se atacó una base, una de las más importantes bases aéreas de Siria, en la provincia de Homs. Ahora, esto deja más preguntas que respuestas. Primero, decir que, bueno, que en este momento puede estar sucediendo cualquier cosa en Siria, y que aún no nos estamos enterando, con lo cual esta noticia mañana quizás verdaderamente no haya perdido totalmente su importancia, porque los sucesos cambiaron. Se entiende que ni Siria, ni el gobierno sirio, ni Rusia, que es su principal aliado, pero no es el único, no han respondido de ninguna manera a este ataque. Yo creo que en estos momentos, o bien Rusia ya sabía, se especula que Estados Unidos le avisó a Rusia dónde iba a atacar, y que Rusia tuvo tiempo de a su vez avisar a su aliado sirio, y entonces las bajas se especulan son muy pocas, menores para un ataque de esta envergadura. Tengan en cuenta que estamos hablando de casi entre 60 y 70 misiles de crucero. En esta noticia dice cerca de 70, en otro dice 50 y pico, en fin, 50 en la CNN. Bueno, ahora los números van a empezar a cambiar dependiendo quién esté informando, ¿verdad? Pero en fin, lo primero que sucedió, vamos a tratar de hacer un pequeño raconto. Este programa va a ser muy cortito. Yo querría que luego ustedes me dejaran un feedback de a ver si le interesa este tipo de noticias, le interesa que tratemos temas de geopolítica. Pero digo, lo primero que sucedió, aparentemente anteayer, hubo un ataque químico con armas químicas por parte del gobierno de Al-Assad a rebeldes que llegó a la población civil. La ONU hizo una reunión de emergencia para tratar de emitirse en contra y eventualmente castigar, si se quiere, de alguna manera a Siria. En este contexto, Rusia,
que tiene derecho a veto en la ONU, vetó un castigo de cualquier tipo, y entonces Estados Unidos dijo que iba a actuar como según lo pensaran ellos, ¿verdad? Lo que ordenara el presidente, y justamente actuó de manera unilateral, no le pidió permiso a la ONU ni a la OTAN y atacó. Pero bueno, hay varias especulaciones al respecto. La primera, la que le decía, ¿por qué Estados Unidos atacó? Verdaderamente el motivo fue este supuesto ataque con armas químicas, y digo supuesto porque hay muchos, por supuesto aquí los analistas se dividen, ¿verdad? Los que están pro Rusia y pro Estados Unidos, y uno trata de en el medio sacar o poder poner claro sobre oscuro. Bueno, muchos analistas dicen que en este momento de la guerra, donde verdaderamente todo parecía decantar o parece decantar, o quienes seguimos el conflicto en Siria no sabemos o entendemos que todo está decantando a favor del ejército sirio. Por supuesto todavía hay mucho camino por recorrer, pero Siria claramente estaba empezando a vencer tanto al ISIS como a los diferentes grupos rebeldes que actúan en Siria. Y principalmente, ¿cómo se logró esto? Bueno, de varias maneras. Primero, que Rusia hizo una apuesta muy fuerte, tiene gran parte de su capacidad aérea, no digo total, pero su capacidad aérea y marítima está centrada en Siria. Rusia hace varios meses ya que está con un operativo de bombardeo constante de posiciones tanto del ISIS como rebeldes. Rusia entiende que en su aliado Siria, todos los grupos que combatan al ejército regular sirio, al gobierno, son terroristas para Siria, para Rusia, con lo cual los ataca por igual, pero se entiende que mayormente ataca al ISIS, a este grupo terrorista que tuvo grandes territorios en Siria y en Irak, pero ahora estos territorios están menguando día a día por el accionar del ejército iraquí apoyado por Estados Unidos y por el accionar del ejército sirio apoyado por Rusia. En este contexto hay otros actores que modifican esta guerra, ¿verdad? Unos son los kurdos, que si bien al principio se enfrentaron con el gobierno sirio y a la vez con el ISIS y a la vez con otros grupos rebeldes, últimamente, luego que empezó a tallar Rusia en el conflicto, ayudando a Siria y a la vez armando a los rebeldes, a los kurdos, digamos, que en principio eran vistos como rebeldes por el gobierno de Siria, y últimamente son casi más aliados que rebeldes. De hecho, en muchas partes están actuando en conjunto, kurdos, aliados de Siria, que ahora voy a mencionar quiénes son, pero encabezados por Rusia, y el ejército regular sirio, más otras milicias sirias irregulares, ¿verdad? Si se quiere. Lo podemos comparar, y si me perdonan esta comparación que quizás no sea la ideal, pero para que se den cuenta de lo que me estoy refiriendo, ciertos grupos paramilitares o ciertas tropas irregulares sirias tienen casi tan importancia como lo tuvo en su momento el Vietcong para lo que fue Vietnam del Norte en la guerra de Vietnam, ¿verdad? Hay varios grupos verdaderamente que son como mini ejércitos, entrenados algunos por los rusos e iraníes. Pero bueno, ¿qué se especula de esto? Bueno, lo primero que se especula es que probablemente el ataque químico no existió, o puede haber sido un ataque de falsa bandera. ¿Qué quiere decir de falsa bandera? Bueno, no sé si aplica un ataque de falsa bandera en esta problemática. En sí mismo no sé si se aplica, porque cuando uno habla de un ataque de falsa bandera, habla de cuando un gobierno se autoinflige un ataque simulando ser atacado por otra fuerza, ¿verdad? Para tener una excusa. Pero ¿por qué lo menciono? Porque, bueno, en realidad lo que decía hoy, Siria en este momento es un agujero negro donde cualquier país puede actuar. Y de hecho, hay diferentes fuerzas aéreas con diferentes intereses que operan
en el cielo sirio, ¿verdad? Y operan como puedo yo caminar por mi casa, con total libertad. Para empezar, la fuerza, bueno, por supuesto, la Fuerza Aérea Siria. Luego, algunas milicias, como le decía, pro-sirias, que tienen cierto nivel de fuerza aérea, muy mínimo, pero lo tienen. Luego, por supuesto, la fuerza aérea que en este momento es la más poderosa que opera eh, con permiso, si se quiere, o según pedido del régimen sirio, que es la Fuerza Aérea Rusa. Pero luego, ¿quién opera? Bueno, Israel ha hecho infinidad de ataques en estos 6 años, y antes también lo había hecho, pero en estos 6 años donde prácticamente se disolvió Siria, si me permiten el término, bueno, Israel ha atacado reiteradamente blancos en Siria, con el pretexto de impedir el traslado o el pasaje o la transferencia de material bélico de importancia desde el gobierno sirio a su aliado, las milicias de Hezbollah. Como ustedes saben, Hezbollah opera en el Líbano y es un acérrimo enemigo de Israel y que ha jurado destruir teóricamente a Israel, y que Israel intenta constantemente evitar que Hezbollah, estas milicias que son muy poderosas, reciban o se les transfiera material bélico de importancia que pueda inclinar la balanza eh, en favor de ellos, ¿verdad? Y contra Israel. Entonces Israel constantemente hace ataques aéreos. Los últimos han tenido cierta problemática, principalmente el último, donde el ejército sirio ha respondido con fuego de misiles para tratar de derribar los aviones atacantes, ¿verdad? Porque ha dicho, bueno, hasta aquí llega, estos ataques no los vamos a permitir más. Algunos dicen que se derribó un avión, otros dicen que no, en fin. Siria en teoría posee sistemas antiaéreos S-300, que son verdaderamente poderosos, pero no son los de última generación. Y Rusia, para defender sus bases y sus aviones, tiene misiles S-400, que verdaderamente estos son los sistemas misilísticos antiaéreos de punta que posee Rusia, ¿verdad? No digo que sean los mejores, son los de punta que posee el ejército ruso. Es el sistema antiaéreo más poderoso que posee Rusia. Pero Rusia teóricamente no lo utilizaría para derribar un avión israelí, ni para derribar un avión de Estados Unidos, ni uno francés, ni uno turco. ¿Y por qué nombro a todos estos países? Porque todos operan en cielo sirio. Operan los turcos para apoyar a su escudo del Éufrates y a sus ejércitos. Opera Francia. Luego de los atentados atacó varias veces Siria, posiciones teóricamente del ISIS, no al gobierno sirio. Opera, por supuesto, Estados Unidos también bajo el mismo pretexto de atacar al ISIS. Opera Inglaterra con el mismo pretexto de atacar al ISIS. Y creo recordar algún país nórdico, y no les quiero mentir ahora, lo voy a buscar y lo trataré de poner cuando edite el video. Creo que fue Dinamarca, pero esto lo pongo entre paréntesis, que también actuó. Con lo cual, bueno, vamos, tenemos algún avión bueno, vayamos y tiremos. Amén de que se habla de que hay otras fuerzas en la región, no a nivel aéreo, pero hasta se habla de que China tiene hombres en Siria. ¿Qué se sabe que sí hay en Siria? Bueno, el ejército turco, a nivel infantería estoy hablando, ¿no? Ya saliendo de la parte de los ataques aéreos, el ejército turco, Irán, Estados Unidos, Rusia, aparentemente Gran Bretaña, Hezbollah, tropas y mercenarios, se quiere, o adherentes al régimen sirio iraquíes, y de algunos otros países, seguramente de Medio Oriente, que ahora no me vienen a la mente, pero están. ¿Quiénes actúan por detrás? Bueno, por detrás uno se espera cualquier cosa porque se sabe o hay acusaciones, porque bueno, esto después no es tan fácil de confirmar, de que Israel entrena rebeldes sirios en las zonas, en los altos del Golán, que es un ex territorio sirio que está ocupado desde
de las guerras, esta creo que fue la guerra de los 7 días, o la de Yom Kippur, no recuerdo. Israel, perdón, ocupó estos territorios sirios y no lo devolvió. Y bueno, ahí teóricamente hay bases de entrenamiento, pero esto no está confirmado. La verdad que no está confirmado, son todos supuestos. En fin, entonces, por eso decía del posible ataque de falsa bandera, ¿verdad? Es decir, bueno, cualquiera podría haber tirado desde un avión eh, este ataque de armas químicas si es que sucedió. Pero además, hay algo más para tener en cuenta. Esto está tan distorsionado a nivel internacional, son tantas las voces que hablan en favor y en contra, y es todo una cosa tan confusa lo que está sucediendo en Siria, que bien podría el ataque químico de haber sido realizado, que es posible que haya sido realizado por lo que se vieron en las imágenes, haber sido disparado desde un misil tierra a tierra. Analistas opinan que tranquilamente podría haber sido un ataque, o sea, no haber sido desde el aire, y cuando se habla desde el aire se habla con un avión, ¿verdad? Barra helicóptero, pero de ataque, pero en realidad debería haber sido un avión, de haber sido atacado desde el aire con algún avión, ¿verdad? Pero ese desde el aire podría haber sido un misil, tierra a tierra. En fin, la conclusión de todo esto es, bueno, ¿por qué, por qué Estados Unidos operó tan rápido luego de la noticia? O sea, entendemos que no estaba preparado, eh, por lo menos no debería estarlo. En caso de que Siria hubiese querido hacer un ataque con armas químicas, Estados Unidos lo debería haber agarrado por sorpresa tanto como al resto del mundo. Sabemos que hay una guerra ahí, sabemos que eso es una posibilidad. Podríamos hablar de que teóricamente el gobierno sirio destruyó, bajo observadores internacionales, todo su arsenal químico, y estos observadores internacionales asintieron, dijeron que sí, que lo había destruido. También es verdad que es muy fácil producir, si se tienen los materiales, algún tipo de arma química, ¿verdad? Es mucho más sencillo que ya un arma nuclear, por ejemplo, una bomba mucho más complejo. El armamento químico es mucho más fácil y rápido de producir, con lo cual Siria podría, luego de esta inspección donde teóricamente se destruyó su arsenal químico, haberlo vuelto a construir, o por lo menos a fabricar parte de él. Pero digo, este ataque bien podría haber sido realizado por otro país, famoso, como le decía, una especie de ataque de falsa bandera. Bien podría no haber existido, o haber sido un autoataque de los rebeldes. Bien podría haber sido una famosa trampa para luego poder atacar, como hizo Estados Unidos, lo que le decíamos, rápidamente, prácticamente en 48 horas, que si no fue menos. Estados Unidos pudo orquestar un ataque de esta magnitud, ¿no es cierto? 70 misiles de crucero contra teóricamente un único blanco, que fue una base aérea. Digo teóricamente porque las noticias son frescas, no hay todavía declaraciones del gobierno sirio, declaraciones de Rusia, ampliaciones, lo que dijo un mando del ejército estadounidense es que el ataque había culminado con esto, y que el ejército quedaba a la espera de las órdenes de Trump. Pero después hay algunas cositas más que se hablan o que se hablaron en este momento. Lo primero es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar Rusia, que había dicho que iba a defender a su aliado Siria ante cualquier tipo de ataque? Y esto es un ataque verdaderamente que, en caso de continuar, dejaría a Siria sin fuerza aérea, y verdaderamente le daría un gran aliento al ISIS y un gran aliento a los rebeldes para nuevamente recuperar todo el terreno que estaba últimamente perdiendo, ¿verdad? Esto, si en caso de destruirse la fuerza aérea siria, bueno, sería, por supuesto, estaría su aliado Rusia, y en segundo término Irán, para apoyarlo, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? Rusia ya tendría que poner mucho más en juego
para compensar esa pérdida de poder aéreo sirio. Pero otros, bueno, perdón, antes de continuar con otras especulaciones, bueno, en caso de responder Rusia, ¿qué va a hacer? Porque aquí estamos, ¿qué va a hacer Rusia? ¿Se va a circunscribir a una queja formal en la ONU, a toda la parte política, si se quiere, del asunto, o diplomática, o va a actuar in situ de alguna manera? Recordemos que en Siria hay tropas y hay varias bases, creo que son dos las que están, o tres las que están construyéndose, estadounidenses, y es más, hay un aliado de Estados Unidos que es Turquía, que tiene un material bélico importante en su famoso territorio que tomó, en esa cuña en el norte de Siria llamado Escudo del Éufrates. ¿Van a actuar contra estas tropas? Rusia en teoría sabe, porque en teoría hay un teléfono rojo y una línea roja donde se están comunicando, con lo cual Rusia sabe la ubicación, podría atacar a Estados Unidos en territorio sirio. También se especula que esto fue consensuado, no consensuado con la anuencia de Rusia, como que si Rusia hubiese dicho, bueno, listo, ataquen, estamos de acuerdo, no con ese tipo de acuerdo, sino con un preaviso de atención, vamos a atacar en tal lugar, para que Rusia tuviera tiempo o pudiera confirmar si ahí no había soldados rusos, porque entiendo que eso sería más grave, pero tampoco se sabe si no hay soldados rusos que estaban en esa base, asesores rusos que estaban operando en esa base, no sabemos, entendemos que no. Entendemos que Estados Unidos no podría haber atacado, no sería lógico haber hecho un ataque unilateralmente, tan rápido y con riesgo de verdaderamente escalar a un nivel que ya no sabríamos que puede llegar a pasar. Porque si verdaderamente se atacó una base donde había aviones rusos, bien digo, y soldados rusos, entonces ya escalaría muchísimo más. Entonces entendemos que no va a haber ni una sola víctima rusa. Lo entendemos. Con el correr de las horas, esto se aclarará. Tampoco se sabe si atacaron más de una. Teóricamente atacaron una única base aérea, ubicada, como les decía, en la provincia de Homs. Pero hay algunas especulaciones más que les quiero dejar antes de terminar el programa. Porque no quiero que se haga largo y porque la noticia es esa puntual, no hay mucho más. Pero hay otras especulaciones. Por ejemplo, que el ataque fue mínimo, que si bien se dispararon los 50 misiles de crucero y probablemente se haya destruido y quizá sí hayan muerto soldados del régimen. Ustedes saben que lamentablemente, lo voy a decir de manera chocante, existe la carne de cañón, existe eh, el material que es, bueno, listo, esto si perdemos 50 hombres, 100 hombres, 230, bueno, no importa, no importa. La guerra lamentablemente, tristemente, es así y va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Pero le decía, algunos analistas dicen, bueno, el ataque fue muy pequeño, se destruyó muy poco, en realidad fue más para marcarle una línea a Rusia como para decirle atención, podemos hacer los mismos que ustedes. Recuerden que los rusos también han hecho infinidad de ataques con misiles cruceros desde sus barcos, sorprendiendo también con el misil de crucero Kalib, sorprendiendo por las distancias, digo, hasta analistas, Occidente, la OTAN, desconocía esa capacidad, desconocía que estos misiles cruceros podían llegar tan lejos. Usó bombarderos de largo alcance también, o sea, probó cantidad de armas en Siria, como para sacar músculo, como quien dice, frente a la OTAN. Entonces algunos analistas dicen, bueno, es una señal de Estados Unidos decir, atención, nosotros somos totalmente capaces de hacer lo mismo y más. Entonces bombardeó. Esa es la primera especulación. Y la segunda, ni siquiera es esa, ni siquiera es que es una señal para afuera, para Rusia, que es su principal, si se quiere, contrincante, o China, que está en vías de ser contrincante, con el gran problema en ciernes y que está en el horizonte, que es del mar meridional chino, que voy a hacer un programa luego hablando de él, y donde se especula que podría hasta llegar a haber algún tipo de enfrentamiento de diferente magnitud entre China y Estados Unidos y sus aliados. Luego en otro programa hablaré al respecto, pero digo, otros analistas dicen que probablemente
esto ni siquiera sea una señal de Trump y del gobierno de Trump hacia afuera, sino todo lo contrario, una señal hacia adentro, hacia los demócratas y hacia republicanos medios díscolos que no lo quieren verdaderamente a Trump, y que Trump fue el mal luego de que no pudieran con sus internas lograr que otro candidato le ganara, y Trump sorprendió inclusive ganando la presidencia. Digo, es una señal del gobierno para dentro para su propia gente, para las huestes republicanas y para demócratas, inclusive para decir, bueno, una manera de decirle: vieron que no soy amigo de Rusia, vieron que no lo quiero tanto a Putin, fíjense en que acabo de hacer un ataque al principal aliado de Rusia, le destruí una base aérea completa, vieron que no somos aliados, que no es tan así. Recuerden que inclusive en las elecciones se había acusado a Rusia, y el mismo, creo que fue FBI o la CIA, no recuerdo ahora, había dicho que hackers rusos habían bueno, ayudado a Trump en su victoria, ¿no? Eso no, nada se comprobó, todo quedó en una diatriba de informal, casi vergonzosa, de la CIA, creo que fue la CIA, pero en fin, eso quedó en el aire. Quedó en el aire que Trump admiraba a Putin y viceversa, y muchos analistas dicen, atención, esto no fue nada, está todo consensuado, es así, y bueno, y las pequeñas víctimas que va a haber forman parte de ese negociado que hacen entre las potencias, y donde la vida humana no es más que un número, que cuando más chiquito sea o más grande se negocia, ¿verdad? Lamentablemente, digo que es así, pero es la realidad. En fin, gente, esta era la noticia que le quería dar. Inauguro, lamentablemente con esta noticia, una noticia bélica de último momento, inauguro el segmento de geopolítica, si se quiere, de política internacional de la Quinta Pata. Tenía ganas de hacerlo, pensaba hacer un programa más largo de Siria, hablando de la problemática, la compleja problemática de Siria, pero bueno, esto es noticia hoy, no se sabe mucho más. Voy a seguir investigando si esto escala a niveles, ojalá que no, a niveles más complejos militarmente. Bueno, haré otro programa un poco más largo mañana o pasado, pero este es la noticia de hoy: el ataque con 50, 60 o 70 misiles crucero Tomahawk desde buques que estaban, aquí dice, en el mar Mediterráneo, cercanos a Siria, a una base aérea siria, destruyéndole aparentemente gran parte de su equipamiento bélico aéreo, ¿verdad? Esto no está confirmado tampoco, no está confirmado qué tan efectivo fue el ataque, cuánto destruyó, cuánto menguó al ejército, la capacidad aérea del ejército sirio. Así que, gente, le agradezco, y hasta el próximo programa del canal de debate La Quinta Pata. Hasta luego.